efecto neuromodulador del ejercicio, tomando en cuenta que el adulto mayor tiene ya un declive funcional, ¿no? En el cual pues hay una menor producción de ciertos neurotransmisores. Bueno, conocemos muy bien todos estos cambios que se van generando. El ejercicio, si lo comparara entre un adulto mayor y un adulto joven, ¿tiene más beneficios o menos beneficios? ¿Cómo lo consideras tú? Es una buena pregunta. La verdad es que yo creo que tiene más beneficios. Si bien es correcto lo que vos decís, obviamente la enfermedad degenerativa es un problema, creo que el pequeño cambio que vos le vas a dar es un cambio demasiado grande. Y de hecho, no sé bueno, seguramente te pasa, pero un adulto mayor que tiene muchas comorbilidades, que tiene un deterioro cognitivo, cuando lo haces hacer actividad física, el cambio conductual y cognitivo es muy grande. Es muy loco eso. Y pasa lo contrario al revés. Por ejemplo, pasa con los pacientes que han tenido una fractura de cadera, los internás 2 días, 3 días o una semana porque lo operan de la cadera y el deterioro cognitivo es un declive absoluto, ¿no? Justamente por toda esa condición sistémica que hay. Entonces yo creo que todo lo contrario, justamente el ejercicio físico tiene mucho más impacto. Claro, obviamente la capacidad de recuperación, la capacidad de ganar o de mejoría es mucho más es inferior, obviamente, ¿no? En ese grupo de pacientes. Pero en el adulto joven funciona como una forma de prevención, ¿no? El deterioro cognitivo. Hoy se sabe eso, del ejercicio físico. Lo que pasa es que también hay que mirar, y ahí es donde me gusta la osteopatía, ¿no? Hay que mirar las comorbilidades que tiene por detrás. Por ejemplo, tanto para el Alzheimer como para el estreñimiento, como para las enfermedades autoinmunes, mismo para la depresión, los trastornos digestivos son un factor de riesgo, ¿no? Entonces, un paciente que tiene inflamación crónica o estreñimiento crónico de más de 10 años y es un factor de riesgo para tener una enfermedad degenerativa, además de la predisposición genética y la calidad de vida. Pero lo mismo si fuma. Entonces, poder ir valorando, ir testeando, ir haciendo un seguimiento de eso es interesante. O, por ejemplo, que el paciente tenga un problema auditivo porque tuvo una lesión o porque trabajaba con sistemas de audio o en una planta donde había mucha contaminación sonora, es un factor de riesgo para una enfermedad degenerativa. Entonces, si tenés una persona entre 60 años por ahí que viene con un problema auditivo, que encima tiene problemas digestivos y tiene antecedentes familiares, y vos tenés que tratar de empezar no te digo, no le vamos a asustar obviamente al paciente, pero sería interesante empezar a trabajar para poder, si tuviera un deterioro cognitivo, alargarlo lo más posible, ¿no? Que todo lo vamos a tener, claramente. El cerebro Sí, envejece. claro. En esta parte, pues bueno, retomando un poquito lo que mencionabas de este cambio radical, sí, sí me ha tocado Sí, verlo, ¿no? Y es impresionante. Una de lo que yo siempre le digo tanto a mis alumnos como a los propios pacientes, ¿no? O a los familiares muchas veces, cuando me enfrento a estos pacientes con demencias o con algún deterioro cognitivo, es que el ejercicio no va a curar la demencia, pero tiene un efecto grandísimo, ¿no? Me tocó sí. atender a una paciente hace unos años con un deterioro cognitivo importante, que el único objetivo de la familia era que lograra bajar del tercer piso hasta la planta baja para poder ir a sus consultas médicas porque Claro. prácticamente la tenían confinada en el tercer piso. Y la señora, pues bueno, tenía problemas de memoria, no sabía dónde estaba, quién era y demás. Y empezamos, bueno, inclusive cuando la empiezo a interrogar, le preguntaba, bueno, ¿en qué país estamos? Nada, ¿quién es nuestro presidente? O sea, datos como muy generales. Sí. Y, y después de unos meses trabajando con ella, la señora estaba completamente ubicada. Y la cuidadora estaba así Wow, impresionada y me decía, oye, es que usaba pañal y ya no usa pañal. Y porque se wow. levanta y va al baño solita. Entonces el cambio fue radical. Digo, Sí. evidentemente va a depender que también se logre cronificar ese ejercicio y que el paciente pueda continuar con eso, ¿no? Y digo, la paciente Sí, logró yo su creo, objetivo que era bajar a la planta baja. claro, y mucho más. Sí, Eh, que no use pañales es increíble porque obviamente hace que sea mucho más independiente. Y es importante, por más que tenga un deterioro cognitivo, por más que tenga una demencia, porque obviamente hace mucho más fácil la tarea de la gente
que está alrededor, ¿no? La familia. No es lo mismo tener un familiar que tenga una demencia, pero tenga cierta independencia al que no lo tiene, ¿no? Y que tenga que estar que sea demasiado dependiente. Entonces, creo que la carga familiar y el estrés que genera la familia es súper importante. Me hiciste acordar a una paciente que yo tuve que tenía un Parkinson y la señora había estado 2 años en silla de ruedas, ya la habían condenado a la silla de ruedas y la llevaban al gimnasio de rehabilitación en el que yo estaba, que yo empecé en realidad en ese momento, te estoy hablando hace más de 10, 15 años, y me acuerdo que cuando empezamos a trabajar en 6 meses yo estaba caminando con bastón, y yo por dentro decía, wow, ¿qué fue lo...? Porque no tenía ni la mitad del conocimiento que tengo ahora, entonces decía, wow, ¿qué estuvimos haciendo? Que dejamos 2 años a una persona en silla de ruedas que estaba bien, es decir, porque tenía un Parkinson, pero estaba totalmente conectada, no tenía ningún problema. Obviamente alguna cosa sí, pero no todo. Y eso es el ejercicio. No hicimos